Muy bien, recibimos a nuestro amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, gracias por venir esta mañana. Diego. Y a Fausto Espotorno, es economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Fausto, gracias por venir esta mañana también. Gracias por la invitación. Bueno, casi que tendríamos que dejar un colchoncito acá en la almohada porque los temas económicos parece que serán la vedette de, no digo, no sé si del año, pero sí de los tiempos inmediatos. ¿Qué balance haces de lo que está pasando? Hablábamos con Walter fuera de cámara. Una situación difícil, grave, gravísima, terminal, pasajera. Vamos a poner, es pasajera con alertas grandes, ¿no? A ver, aquí no hubo una crisis de confianza en el programa de Macri. Yo creo que eso no pasó todavía, pero no pasó. Lo que pasó fue una crisis puramente financiera. Argentina estaba haciendo la vedette en un mercado que se llama carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es entras en un país, vendés dólares en ese país, compras la moneda del país y lo colocas a tasa de interés. Y eso te rinde una ganancia en dólares siempre y cuando la tasa de interés supere la devaluación del tipo de cambio en ese país, ¿no? Y en Argentina eso el año pasado fue un negocio. Entrabas con dólares, el dólar todo el año se devaluó 17%. La tasa promedio de las LEVAX, para poner un instrumento, no es el único, es el más importante, pero no es el único, rendía 25,5. O sea que si te quedaste todo el tiempo, estuviste renovando LEVAX, ganaste 8% en dólares el año pasado, ¿no? Y si sos bueno, cuando veías que la cosa se venía para atrás, salías del mercado, volvías a entrar, puedes haber ganado más, ¿no? Ese negocio anduvo fantástico el año pasado. Este año empezó bien. En realidad ya el año pasado, en fin, empezó a andar mal con la corrección del tipo de cambio que hubo y después el Banco Central bajó la tasa de interés. Entonces, si estaba haciendo eso en diciembre y enero, el negocio fue negativo. En febrero, medio que zafaste un poquito. En marzo también, marzo mejor. Abril te pusieron el impuesto. Ya, viste, remarla era como remar dulce de leche. Y muchos de estos fondos decidieron retirarse, ¿no? Estimamos que en esta operación de carry trade había entre 5.000 y un poco más. 5.000 sabemos que es mínimo porque había 5.000 millones de dólares extranjeros en LEVAX. O sea que ponerle que hubiera un poco más, 8.000 millones entre otros activos provinciales, bonos cortos, plazos fijos. Ponele, no sabemos cuánto, pero entre 5.000 y 8.000 millones de dólares había en esto. ¿Qué más o menos lo que se fue? Y se fue todo muy rápido, ¿está bien? Ahora, ¿es una crisis del sistema? No, fue una crisis de un mercado financiero en particular. Lo que sí te dice, ¿por qué te digo que había alarmas? Porque fíjate que este es un mercado de 5.000, 8.000 millones de dólares. En Argentina entraron 60.000 millones de dólares. Y solamente el año pasado entraron 45.000 millones de dólares. O sea, si te zarandearon así, con una parte chiquita de lo que entró, te imaginas si hay una crisis de confianza real y se te empieza a mover la estantería por montos mucho más grandes. Entonces lo que digo es... Sí. Lo que digo es, fue algo coyuntural, temporal, claro, en un mercado en particular, donde casi todos, creo yo, casi todos los que se querían ir se fueron, pero te dependen algunas alarmas, ¿no? Y ahora, ¿se llegó a mensurar que podía pasar esto en algún momento? ¿El Banco Central actuó a destiempo? ¿Dejó pasar demasiados días para llevar la batería de medidas que finalmente se terminaron anunciando el viernes en el intento de controlar la moneda? A ver, se podría decir, con el diario de hoy, se podría decir que sí, que se cometieron errores. Yo creo que el primer día, al defender el dólar por 1.000 millones de dólares, le abarataste el precio de salida a estos muchachos. Se querían ir y vos le dijiste, bueno, yo te garantizo el precio de salida. Bueno, entonces lo que hiciste que los demás dijéramos, vamos ya, porque esto es una oferta temporal, digamos, ¿no? El Banco Central después se dio cuenta y trató de reducir hacia el fin de semana. Pero eso es con el diario del día después. En ese momento, entender qué está pasando, por ahí no puede ser tan claro, ¿no? Yo creo que en ese momento, pero igual el tema de la inflación, claro que está... Pongámonos hace una semana. Lo que estaba primando era que la inflación se nos escapa, que se nos escapa la inflación, que el 2,5, que el 2,7 de abril, que mayo viene mal. Entonces me parece que primó ese tema de la inflación. De hecho, cuando salieron a hablar también hablaron, no, lo que nos preocupa es la inflación. Y después como que entraron en darse cuenta de que en realidad había una corrida cambiaria en el mercado financiero, ¿no? Y ahí como que actuaron después. Pero bueno, con el diario de hoy, te diría, sí, fue un error. No sé si estando parado ahí en ese momento uno se da cuenta tan fácilmente qué es lo que está pasando, ¿no?
es cierto que, a ver, cuando alguien se te quiere ir del país, cuando los fondos se quieren ir del país, se van. No piden permiso. No piden permiso, se Los van. fondos no piden permiso. Pero va para los grandes fondos y va para el minorista. Acordate con el cepo. En el cepo te prohibían. Igual nos íbamos, ¿viste? Al dólar. Igual el minorista se iba al dólar. O sea, cuando alguien se quiere ir al dólar, se va. No te queda otra. Lo que sí puedes hacer, si tenías muñeca, un banco central con muñeca y con experiencia, por ahí lo que puedes tratar de hacer es que se vaya en cuota, digamos. Que no te genere todo un piñón como este. Y además si tienes suerte, si te salen todas bien, podés lograr eso. Pero no podés evitar que el señor se vaya si se quiere ir, ¿no? Ahora, eso es lo que pasó. Creo que después el Banco Central metió todas las medidas estas, y lo que eso ayudó a frenar fue otro proceso que se dio. Yo te digo, bueno, acá lo que salieron fueron los que estaban haciendo carry trade, que es activo de corto plazo, más un inversor especulativo, que están haciendo operaciones de 30 días, que es el chiquito. El grande es el inversor a largo plazo, el que confía en Argentina, el que le presta al gobierno, el que está pensando en la Argentina en el futuro, que es el que creo yo que no se fue, y por eso te digo, no fue una crisis de confianza. Ese sigue estando. Lo que por ahí hizo ese muchacho, vio y dijo, bueno, por ahí conviene dolarizar un poco la cartera. O sea, no me voy, pero en vez de comprarte bonos en pesos, te compro bonos en dólares. Y eso sí puede estar pasando adicionalmente. Entonces, claro, si eso se dan vuelta, son mucho más grandes, ya te digo, son 60.000 millones de dólares contra 5.000, si eso se dan vuelta también te genera algún ruido, ¿no? Es como una ballena que se mueve un poquitito y ya te hace ruido, pero ahí es donde están las alarmas puestas, ¿no? Por eso también Stu Jones salió a tratar de calmar las expectativas con un anuncio de mejora en el déficit fiscal. Ahora, Fausto, ciudadano común que escucha estas cosas, ve que esta danza millonaria de millones en dólares, en realidad están corriéndose a otro para hacer papel de papeles, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuándo esperaremos que los billetes vengan a generar empleo, a generar máquinas, a generar, digamos, algo tangible que no sea pongo acá y genero plata de la plata? Bueno, eso va a tardar. ¿Por qué? A ver, los inversores extranjeros, ¿cómo piensa un inversor mundial? Un inversor global dice, mira, Argentina es un país de tal tamaño, yo tengo tanta plata para invertir en el mundo, a Argentina le dedico tanta plata. No es que si hay negocios más, un poquito más de negocios, hay flexibilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando vienen a Argentina se dan cuenta que hay un solo señor que necesita mucha plata, muchísima plata, que es el Estado. Y bueno, mejor que prestarle al Estado, no hay, porque es el tipo que pone las reglas. De última puedo cobrar impuestos y me paga a mí. Es el más seguro de todos. Entonces, claro, se lleva todos los fondos. Y se lleva todos los fondos disponibles para Argentina. El año pasado te dije, entraron 45.000 millones de dólares, todo se llevó 40.000. ¿No? Entonces queda muy poco espacio para que venga la plata para financiar producción. Distinto sería si el Estado tuviera equilibrio fiscal. Pongamos un ejemplo de equilibrio fiscal. ¿Qué pasaría si Argentina tuviera equilibrio fiscal? Bueno, el fondo dice, voy a colocar 45.000 millones de dólares en Argentina, y dice, pero el Estado no quiere nada. Bueno, ¿quién le prestó? A ver, y ahí empiezan a... Bueno, a ver, empresa, ¿qué proyecto tenés? ¿Vos qué proyecto tenés? Y ahí es donde empieza a entrar guita para la producción, por así decirlo. Pero mientras el Estado se lleve todo, el Estado corre primero, ¿no? Y ese es el gran problema. Y no parece que vaya a cambiar en el corto plazo eso, ¿no? Por lo menos, de entre las medidas que se anunciaron, una de las que anunció Caputo fue evitar ahora el financiamiento externo. Ya estamos con el 85% cubierto del financiamiento, pero implica que ese otro 15% hay que ir a buscarlo al mercado local. Y si hay que ir al mercado local, ¿dónde queda el crédito para el resto de la actividad económica? Y te chupás. Esa es la gran vulnerabilidad argentina. La gran vulnerabilidad argentina no es solamente el déficit fiscal, es el déficit fiscal en un país que tiene un mercado financiero muy chiquito. Si tomás solamente el sector bancario es 14 puntos del PBI, es muy chiquito. Colombia tiene 42, para tener una idea de tamaño. Entonces, si vos tenés un Estado que tiene un déficit fiscal el año pasado, un poco más de 6% de la nación y uno en las provincias, 7 y más o menos cerca de 7 de las provincias de la nación en su conjunto. Y quiere buscar fondos a un mercado financiero que es el 14% del PBI. O sea, todos los ahorros de todos nosotros es 14% del PBI. En 2 años se fuma el Estado. Y si sumamos las compañías de seguro y otros instrumentos financieros por fuera del mercado bancario, ponele que con todo lo agarra llegamos a 20% del PBI. No da el mercado financiero para financiar estos déficits locales. Nada que ver en otros países.
no sé, Estados Unidos tiene 120% del PBI, que tenga un déficit fiscal de 5, además financia a varios países del mundo con eso. Brasil o Colombia tienen 40, 50% del PBI en términos del tamaño del sistema financiero. Entonces eso lo hace mucho más fuertes frente a los movimientos de capitales internacionales. Argentina, como no tiene mercado financiero, y no lo tiene porque supimos destrozarlo con una serie de crisis y de inflación y una serie de medidas históricas en Argentina, como default, inflación, ahorro forzoso, cepo, corralito, corralón, lo que quieras. Bueno, nos quedamos sin sistema financiero. Entonces ahora tenemos que salir a pedir plata a los extranjeros, ¿no? Primero que tenemos mucho déficit fiscal, la madre. Y el padre del borrego es un sistema financiero muy chiquito. Ahora, la CGT ya dijo que le soltaría la mano, por lo menos terminaría de romper el romance, o por lo menos la buena relación que tuvo con el gobierno. Esto hace que los acuerdos paritarios también crujan un poco, porque el trabajador, ni que hablar que tiene la suerte de estar asalariado, va a aceptar que su salario pierda tanto con la inflación como si los números siguen hablando así, va a perder. Y va a ser difícil. Yo creo que casi todos los paritarios tienen cláusula de renegociación, ¿no? O sea que por ahí si se atrasa, y casi todas las cláusulas de renegociación son a diciembre o a enero, con lo cual por ahí si se atrasa mucho el salario respecto a la inflación, en diciembre o enero tengamos una corrección importante, ¿no? Sobre todo si el atraso es muy grande. Lo cual no creo que esté tan afuera del cálculo político del gobierno, porque qué mejor que tener una recuperación importante del salario en el 2019 que en el 2018. Si vos estuvieras en elecciones, ¿cuándo quisieras tener la corrección? La gente con plata en el bolsillo más vale 2019 y no 2018. Yo no sé, por eso te digo, no sé si no hay algo de cálculo político en eso también. Yo creo que puede ser que este año termine abajo de la inflación en materia salariales, pero el año que viene es casi seguro que se termina por arriba, ¿no? En esto de la inflación sé que han corregido muchas proyecciones, la mayoría de los estudios económicos respecto a lo que va a ser el año, a partir de lo que es la suba misma del dólar. La otra suba que está ahí latente es la de los combustibles, ¿no? Con el alza del precio del petróleo y el alza también del precio del dólar. ¿Qué cálculos, qué visión tienen respecto a lo que va a pasar este año? Mira, para mí es más importante lo de los combustibles que la del dólar per se. A ver, la combinación, si vos me decís cómo pega el dólar, hoy para mí pega más el dólar a través de los combustibles que por el dólar por otro lado. Porque los combustibles, lo que estamos viendo en la práctica, le está pegando mucho a alimentos, mucho a los rubros de alimentos. Entonces, cuando suben los combustibles, enseguida se te dispara alimentos y eso te pega de lleno a la inflación núcleo. Cuando, viste que el Banco Central ahora separamos inflación núcleo de estacionales, regulados, etc. Sí. Para hacer que se entienda, la inflación núcleo es la inflación sin los regulados, básicamente, ¿no? Sin los regulados me refiero a tarifas, etc. Entonces, cuando suben los combustibles le pega mucho a los alimentos, que es la parte más importante de la inflación núcleo. Entonces enseguida se traslada por ahí. Y la suba del dólar le pega a los combustibles primero. Entonces combustible más petróleo te hacen un shock bastante grande sobre los combustibles. Ahora, después hay que ver cómo sigue la película, porque por otro lado, eso es lo que le pasa a los costos del productor, comerciante, o quien sea que venda, ¿no? Que lo primero que quiere hacer es trasladar los costos, o su primera reacción es trasladar los aumentos de los costos esperados al precio, ¿no? ¿Por qué esperados? Esto hay que tenerlo bien claro, porque si no se confunde y a veces se habla de una especie de maldad que no es tal. O sea, no es que el empresario se anticipa a los costos porque es malo y quiere ganar plata. Se anticipa a los costos porque él va a tener, cuando tenga que recomponer o reponer esos productos, va a tener que pagar esos costos. Claro. Y si no se anticipa, va a tener que sacar plata de su bolsillo. Si yo vendo a 110 y los costos me suben, vale 115, me faltan 5 que tengo que sacar de mi bolsillo. Entonces, como no quiero sacar plata de mi bolsillo, tengo que anticiparme los aumentos de costos. Y eso hace que el empresario trate de anticiparse los aumentos de costos. Ahora, después hay que ver si lo puede vender. Claro. Porque por otro lado tenemos lo que decíamos antes, las paritarias, el Banco Central que está absorbiendo mucho dinero con todo esto, al vender dólares, al subir la tasa, está chupando. Hoy estos días estuvieron vendiendo el Levax. Y esa venta del Levax implica absorber pesos. Entonces, después hay que ver si hay peso suficiente para pagarnos todo lo que quisimos trasladar de precios a nosotros. Y ahí es cuando empiezan las ofertas, 2x3, 3x2, 4x3, etc., ¿no?
porque no hay suficiente dinero en la calle para pagarnos esos aumentos de los costos. Y ahí es como que empieza el proceso de renegociación de precios. Pero cuando vamos a medir lo que está en el supermercado, lo primero que vemos son los aumentos de precios que trató de trasladar el comerciante. Y después empiezas a ver el retroceso a lo largo de las semanas de, bueno, no pude vender, entonces tengo que bajar el precio, tengo que liquidar también. Hay otro efecto que sucede con la suba de tasas, es que el comerciante o el productor le conviene liquidar antes que pedir prestado. Entonces, por ahí sí, quiero trasladar los costos, pero también quiero hacerme efectivo. Entonces salgo a liquidar y eso también te compite en los precios. Entonces, si es posible que haya una primera reacción de intento de subir los precios, después hay toda una marcha atrás que lo vamos a ver también. ¿Y qué escenario político calcula el gobierno para 2019? Porque las encuestas, si bien le siguen sonriendo al oficialismo, empiezan a dejar ciertas muecas también, ¿no? De Sí. preocupación. ¿Esto está pasando realmente en el gobierno? Yo creo que sí. En realidad, uno lo ve de la política económica y lo que ve es que el gobierno hizo todo pensando, muchas cosas las hizo pensando en el 2019. Esto de adelantar los costos políticos de las medidas económicas al primer semestre del 2018, me parece que tiene que ver con eso. Vieron que se les cayó la imagen y que no podían perder mucho más y si iban a perder, que la perdieran por lo que había que hacer ahora. Y rápido, además. Y rápido. Después, para poder reconstruirla en el futuro, ¿no? Entonces, cuando uno ve que aumentan las tarifas, que comprimieron todo en los 4 meses, uno da la sensación de que en realidad están pensando en cómo pagar los costos ahora y no más adelante. Y en ese pagar los costos, ¿cuánto influye la política de la oposición con el tema de las tarifas? Me pregunto, Sí. ¿qué piensan los inversores cuando ven esta pulseada a nivel parlamentario en un intento de frenar el plan de aumento de tarifas que tiene el gobierno? ¿Cuáles son las proyecciones que se pueden hacer en costos y en la idea de pensar en una inversión a largo plazo? Mira, para un inversor es muy mala señal eso, y te lo dicen, ¿eh? Porque lo que ellos esperan es que por lo menos en 4 o 5 cosas medio obvias, que todo el sistema político esté más o menos de acuerdo. Entonces, y es malo para la oposición también en algún aspecto, porque lo que empieza a pasar es que muchos inversores empiezan a dejar de ver a la oposición como seria. Entonces, no hay chance, digamos, vamos a poner el ejemplo de que la oposición tenga éxito y encima gane puntos políticamente adentro. Después, si pone que le gane las elecciones de 2019 a Macri, después le va a costar mucho mantener eso. Porque ya empezás a perder imagen contra un inversor extranjero que está financiando la Argentina. Entonces, o sea, el inversor no te va a pedir que esté de acuerdo con el gobierno, eso es oposición, pero que ciertos consensos básicos de cosas que son medio obvias que hay que solucionar, digamos, no metas palos en la rueda ahí, eso sí lo esperan, ¿no? Después el tema del aborto, haga lo que quieras, pero en temas que son medio obvios como reducción del déficit fiscal, eso te lo van a exigir, digamos. Igual no está todo dicho para mañana todavía, aunque tan cada vez más cerca parece. Pero retomando lo que decía Walter, la oposición claramente no está pensando en los inversores, está pensando en la elección del año que viene. Claro. ¿Le alcanzará con esta baja de Macri, la baja del consumo? ¿Y si se llega a notar un poquito mañana o la semana que viene? Yo me parece que no. Me parece que no está ganando puntos la oposición por esto. Creo que si bien puede estar pensando en las elecciones, no sé si percibes claramente qué es lo que piensa la sociedad en general de lo que hay que hacer, ¿no? Digamos, a ver, hay una cosa clara de cuando uno mira la confianza del consumidor y la confianza en el gobierno, ¿no? Los indicadores que están muy correlacionados históricamente, uno ve que a partir de que ganó Macri se cruzaron. O sea, pasó algo que no solía pasar, que se abren los dos. La confianza del consumidor se empezó a caer, porque obviamente cayó el consumo, y la confianza del gobierno empezó a subir. Eso al principio del gobierno se notó muy claramente, después se va diluyendo. Pero eso lo que indica es que había cierta percepción de la sociedad que había que hacer algunos esfuerzos serios, ¿no? Hoy no sé qué tan claro lo tendrá eso, pero esa percepción continúa. Hoy no están tan atadas como solían estar la confianza del consumidor con la confianza en el gobierno, ¿no? Y yo no sé si la oposición no tiene claro eso. Me parece que están haciendo mucho ruido por algo que no corresponde, no es ahí donde no están presentando ideas más o menos innovadoras o serias en ese sentido. En esa polémica y pensando en los dólares que entran, los dólares que salen,
el famoso déficit de la cuenta corriente, ¿no? Que es uno de los temas que está en boca de todos en estos días, y la actividad parlamentaria. Hay una ley muy importante que el gobierno está reclamando para estos días, que se trate, y que a partir de eso también se empieza a dar una negociación con el tema de dar quórum o no para el tratamiento del tema tarifas, que es la ley de mercado de capitales, ¿no? ¿Qué puede llegar a cambiar en la economía argentina si se aprueba esa ley de mercado de capitales? Mira, yo creo que la ley de mercado de capitales es muy útil porque lo que va a hacer es abrirle muchas las puertas al financiamiento PYME, sobre todo, ¿no? Y al financiamiento de las empresas. En cuanto a institucional, me parece que va a pasar eso. En los hechos creo que los resultados no van a ser tan beneficiosos. ¿Por qué? Porque vos estás mejorando la facilidad para entrar al mercado de capitales, pero por otro lado le pusiste un impuesto a todo el mercado de capitales. Entonces, tenés un pro y un contra funcionando en el mercado de capitales hoy en Argentina. Y lo acabamos de ver que pasa cuando le pones a los extranjeros. Está bien, no era lo único, pero ayudó también. Sí. Bueno, esperá que todos nosotros nos enteremos lo que vamos a tener que pagar el año que viene cuando tengamos que declarar ganancias para el 2019, ¿no? Del 2018. Entonces, ojo que ahí hay dos cosas que están medio superpuestas, una para cada lado. Y yo creo que va a llevar un tiempo hasta que eso se defina claramente, ¿no? Hay un impuesto por un lado y una ley que facilita las cosas por el otro. Entonces, no sé, cuando pongamos en marcha eso, veremos qué tan exitosa es la ley versus el costo que tiene el impuesto sobre la renta financiera. Fausto, gracias. De nada. Esta mañana, Walter, gracias. A ustedes, gracias también por estar allí. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.